presentar un testimonio que creo que también es importante que se sepa. Ese vino desde Tabasco, llegó en voz de un personero de la universidad, que eso es lo más delicado. La universidad, que es el templo del saber, del conocimiento, de la libertad, de la democracia, de la pluralidad. Pues como estudiantes, pues resulta ser de que la UJAT decidió meterse en el tema. Unos dicen que salamero, otros que para llevar agua a su molino, otros para quedar bien, otros porque dicen que se busca la reelección y otros buscan la candidatura a la rectoría que se concluye este año. Y bueno, el tema es que los rectores de allá, el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la universidad pública, esa universidad tiene un rector que se llama Guillermo Narváez Osorio. Y fíjese que él fue presidente del Poder Judicial, magistrado presidente del Poder Judicial. Y le comento esto porque recuerdo muy bien, aunque hace muchos años que fue, más de 20 años, recuerdo muy bien que él siempre hablaba de que el recurso de amparo debería desaparecer. Imagínese semejante, quisiera decir muy amablemente, estupidez, ¿no? Vamos a dejarlo en estupidez, de un presidente, magistrado presidente del Poder Judicial. Bueno, lo dijo en conferencias públicas, o sea, siempre tuvo una animadversión en contra del Poder Judicial, especialmente en los amparos, porque evitan que se cometan abusos de parte de los fueros comunes, que es como el que representaba. Bueno, ahorita su cómplice y abogado general es un íntimo amigo de él, que se llama Rodolfo Campos Montejo. En 2 ocasiones, magistrado presidente del Poder Judicial de Tabasco. En una ocasión, en la primera lo corrieron, tardó un año. Lo corrió Roberto Madrazo, si no me equivoco. Bueno, la cosa es que ese Rodolfo Campos pues es un invento que ha tratado de trascender, pero no ha podido, incluso ha querido ser rector. A lo más que ha llegado es al abogado general actual. Entonces, dio una participación, fijó una postura, ¿sí?, en contra de los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se los voy a compartir y ya usted saca sus conclusiones, porque es importante escucharlo, ver con qué tipo de gente. Minutos. Vamos con la opinión a fondo. Vamos con la opinión a fondo del abogado constitucionalista, el doctor Rodolfo Campos Montejo, que nos va a servir para introducir el tema que vamos a abordar en un momento. Esto fue el día de ayer. Buenas tardes. Antes que nada expreso mi reconocimiento a quienes trabajan en el Poder Judicial Federal en todos sus niveles, que en su conjunto son los garantes de asegurar el Estado de Derecho en nuestro país. No obstante, hay que reconocer que existe una discusión pública que estamos presenciando entre poderes de naturaleza inédita, que es posible porque estamos viviendo en un Estado democrático que permite el intercambio de ideas y que en ese contexto las discusiones son sanas para el avance institucional en el país. Pero para entrar al fondo cabe preguntar qué ha provocado esta crisis. Hay que recordar que esto emergió el 17 de octubre de este año en la Cámara de Diputados, cuando aprobó el decreto por el que se adicionan diversos párrafos al artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Con tal acuerdo, la Cámara Baja autorizó la desaparición de fideicomisos por más de 21,000 millones de pesos. Los argumentos que los diputados tuvieron para aprobar la extinción de esos fideicomisos, entre otros, fueron suprimir las pensiones doradas, lujos, privilegios y excesos para la cúpula que integran los ministros
de la Corte, los consejeros de la Judicatura y los magistrados del Tribunal Federal Electoral. Como prueba de esos excesos, los legisladores expresaron que en el presupuesto que el propio Poder Judicial Federal envió a la Cámara de Diputados, se desprende que ministros de la Corte gozan de un cúmulo de prestaciones muy superiores que los hacen indefendibles ante la opinión pública. Siendo importante señalar que de los fideicomisos que se pretenden extinguir, los directamente beneficiados son precisamente esa cúpula, y que nada tienen que ver en esos beneficios los casi 50,000 empleados que integran la mayoría de los que trabajan en ese importante poder. También hay otros datos de excesos en salarios y privilegios, como son el hecho que los ministros de México son de los mejores pagados del mundo, por encima de lo que ganan sus homólogos de Canadá, Estados Unidos, Italia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, etc. Pero más allá del aspecto económico, lamentablemente el Poder Judicial Federal ha venido degradándose con serias deficiencias en su estructura y operatividad, lo que ha generado un sentimiento de desaprobación que no es nuevo, y que así lo percibe la ciudadanía en general, quien, de acuerdo con la última encuesta nacional sobre confianza en las instituciones levantadas por el INEGI, apenas 2 de cada 8 mexicanos confían en ese poder. También existen investigaciones bien documentadas que describen que la Judicatura Federal está en crisis porque es un sistema corrupto e ineficiente, que sus resoluciones están cargadas de un uso excesivo de tecnicismos jurídicos con lenguaje rebuscado y abusos en el llamado amparo para efectos, y que a todo lo anterior habría que agregar una serie de casos de corrupción, nepotismo, abuso de poder, tal como se puede leer en el propio portal del Consejo de la Judicatura Federal. Basta recordar lo vergonzoso que resulta el hecho que al menos 500 jueces y magistrados se acreditó que tienen trabajando en sus tribunales y juzgados a sus cónyuges, hijos, papás, sobrinos, cuñados y hasta suegros. A todo lo anterior habría que agregar los oscuros procesos de selección de jueces y magistrados, a grado tal que un alto funcionario de la Judicatura Federal vendía los exámenes con sus resultados para ser juez federal en 186,000 pesos. Concluyo mi opinión diciendo que, a pesar de todo lo anterior, los fideicomisos no se extinguirán, y que esto los ministros, consejeros, magistrados y jueces federales lo saben, como también saben que tienen el poder que la propia Constitución les confiere para impedir su eliminación sin necesidad de politizar el tema, que contra el decreto que la Cámara Baja ha emitido proceden 2 tipos de acciones legales que la propia Constitución establece como mecanismo de control constitucional, que impedirán la extinción de esos fideicomisos tan luego la Cámara Alta en la discusión de mañana los apruebe y tan luego entren en vigor. Esos mecanismos de defensa son el juicio de amparo en su artículo 103 y 107 constitucional, ahí establecido, que resolverán los propios jueces de distrito y que seguramente entrarán en una lluvia de amparos por los propios trabajadores del Poder Judicial Federal que se sientan perjudicados con la entrada en vigor del decreto, y la acción de inconstitucionalidad que podrán promover los legisladores de la oposición que conformen al menos el 33% del total de quienes integran el Congreso. Acción de inconstitucionalidad que resolverá el Pleno de la Corte y que evidentemente pues no
se necesita entrar en muchas especulaciones para entender que será admitida y que al momento de su admisión se otorgue la suspensión del acto reclamado. Con la interposición de dichas acciones, todo quedará en mera retórica y pasará lo mismo que sucedió con la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, que quedó suspendida y sin efecto legal alguno para todo lo relacionado con los ingresos de los magistrados, de los ministros, de los consejeros y de los jueces federales. Muchas gracias. Bueno, pues ya ahí escuchamos a casi un chairo, ¿no? En Tabasco yo compartí ese comentario a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro canal que tiene en Twitter la denuncia online, y cerca de 8,000 creo personas lo han visto porque llamó el interés, y obviamente hubo críticas al por mayor, comenzando porque este señor, como presidente del Tribunal Superior de Justicia, pues fue miserable, abusivo. Hay quienes dicen que hasta ladrón, no me consta, pero en una de esas, ¿no? Se hablaba de unos ranchos, de un ganado espectacular que había comprado. Bueno, como presidente del Poder Judicial. Y bueno, pues ahorita se ve que estaba leyendo, digo, porque una persona que está preparada no necesita de eso, ¿verdad? Entonces, estaba leyendo evidentemente una postura, incluso las banderas que están atrás, que es la bandera de nuestra república, la bandera mexicana, y la otra bandera es de que estaba hablando a nombre de la institución de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y obviamente lo que estaba leyendo era un posicionamiento de parte de la universidad y el rector, que decidió entrarle a ese polémico tema, ¿no? Pero además con acusaciones serias. Una persona como él, jurídico, pues yo creo que debe tener sendas demandas en contra de todos esos abusos y toda esa corrupción de la que habla, ¿no? Ya la debe haber interpuesto, ya vamos a buscar a ver a dónde ha denunciado, porque por lo menos hay que denunciar, ¿no? Todo eso que estás diciendo, si te consta, si tienes pruebas. Si no, va a ser un pobre y miserable chairo que habló y aprovechó para hablar a nombre de la Universidad Juárez, que estoy completamente seguro, yo soy egresado de esa universidad orgullosamente, pues no compartimos esta posición de este par de miserables funcionarios y empleados de nosotros en la Universidad Pública de Tabasco, ¿no? Ahora vamos a escuchar a una persona que evidentemente sí hace su trabajo, sí estudia y está metido en el tema. Vamos a escuchar esta posición que se dio anoche, que se ha divulgado bastante en las redes sociales, de parte del senador que participa en tribuna, que es Alejandro Rojas Díaz Durán. Vamos a escucharla. Es extensa, es un poquito larga, pero es importantísima para entender la discusión y de lo que se trata. Máxime cuando es un legislador del partido del presidente de la República. Yo milito en Morena. Y Morena también tiene que respetar la Constitución. Con estos fideicomisos que se pretenden extinguir, estamos violando la Constitución. Primero, en el artículo 39 constitucional, porque todo poder dimana del pueblo y se instituye en beneficio de el artículo 41 y 49 señala perfectamente que esta soberanía popular instituye la división de poderes y la autonomía de cada poder público que le sirve al pueblo de México. Pero también la Constitución mandata que estos poderes autónomos son un equilibrio democrático y que tienen que colaborar en beneficio del pueblo de México y no confrontarse por intereses políticos o partidistas. Porque la política
no está por encima ni de la Constitución, ni de la verdad, ni de la ley. Ninguna estrategia política está supeditada a que nosotros violemos la Constitución, porque estamos violando el artículo 17 constitucional, que señala que los mexicanos tenemos derecho humano al acceso a la justicia pronta y expedita. Y al Poder Judicial de la Federación, en los últimos años, en vez de aumentarle el presupuesto, le hemos disminuido el 15% y su carga laboral ha aumentado el 48%. ¿Cómo pretendemos extinguir fideicomisos que hemos, con la propaganda política, instalado en el imaginario colectivo una mentira monumental de que los ministros y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pareciera que tienen una bolsa enorme a un lado de su escritorio, con una toga encima, con 15,000 millones de pesos, en donde ellos pueden meter la mano, sacar fajos de billetes y gastarlos en lo que ellos quieran. Eso es una mentira monumental. Eso es falso. Y yo le pido al pueblo de México que por favor difunda esta verdad. Porque la verdad, como dice el poeta, es dura, pero no tiene remedio. Esos 15,000 millones están en fideicomisos que resguardan derechos adquiridos de los trabajadores, de 55,000 familias, que nos guste o no, trabajan al servicio de México. Esos fideicomisos administran dineros que son presupuestos ejercidos con anterioridad, auditados por la Auditoría Superior de la Federación, sin observaciones. Y ahí están los recursos para la infraestructura, la inversión, para más salas de justicia, para más tribunales, para más juzgados, que son para el servicio del pueblo de México. Yo coincido con el presidente López Obrador en que es necesario, sí, que hay que disminuir los privilegios, los excesos, las canonjías, las prebendas que sí tienen los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no los tienen, y también ahí hemos mentido, no los tienen por ocurrencia, los tienen porque firmamos con la ONU un tratado internacional de que los jueces y los ministros deben tener salarios muy por encima para garantizar su imparcialidad, porque ellos imparten justicia. Por eso nació allá en Milán en 1985 estos lineamientos de la ONU. Senador. ¿Que se puede disminuir? Claro que sí. ¿Que hay corrupción en el Poder Judicial? Por supuesto, pero no de todos. ¿Que hay jueces corruptos? Por supuesto, pero no todos. ¿Habrá ministros corruptos? Seguramente, pero no todos. Entonces, yo les pregunto, ¿por qué al Poder Judicial lo vamos a estigmatizar como la nueva mafia del poder para defenestrarlo y colocarlo como una piñata electoral en donde pareciera que es el nuevo enemigo del pueblo de México? A mí me gustaría Concluya, senador. que esta violencia política contra el Poder Judicial de la Federación, toda esta fuerza, toda esta energía de Morena y de la propaganda de nuestros ideólogos del movimiento, se dirigiera mejor al crimen organizado. Esos sí son los enemigos de México, los traidores de México, y reciben abrazos y cortesías. Yo no estoy de acuerdo en que este dictamen incumpla los 3 principios de Morena. ¿Cuáles son los 3 principios? No mentir, pues estamos mintiendo. Concluya, porque senador. estos fideicomisos pertenecen a la clase trabajadora, magistrados y jueces. No pertenecen a la mafia ni a los ministros. No podemos expropiar los recursos porque hay una ley de responsabilidades. La ley impide que estos recursos pasen al gobierno, a la tesorería de la Federación. Como bien dice el senador Germán Martínez, estos dineros se tienen que reintegrar precisamente a la tesorería del Poder Judicial. Y claro, se pueden extinguir fideicomisos, pero solo los de infraestructura para que se ejerzan ahí en el Poder Judicial. Concluya, Estos dineros senador. no pueden pasar del Concluya, Poder senador. Judicial al gobierno mexicano. No puede, es inconstitucional. Lo dice la ley orgánica del propio Poder Judicial, lo dice la propia ley de responsabilidades y lo dice la propia ley crediticia.
Los fideicomisos no son instrumentos manipulados por la Corte. Concluya, senador. Concluyo diciendo y exhortando a mis colegas de Morena que hagamos una reflexión serena, que apoyemos sí una reforma judicial para extirpar la corrupción que hay en el Poder Judicial de la Federación y hagamos esa reforma junto con ese Poder Judicial. Que extirpemos los vicios, el nepotismo, el influyentismo, el rezago. Concluya, senador. Pero no lo vamos a poder hacer si no hacemos una colaboración democrática entre poderes de la República. Debe haber respeto, entre poderes de la República debe haber colaboración y entre poderes de la República tenemos que unirnos a favor del pueblo de México y no en contra de un poder que le ha servido, nos guste o no, al pueblo mexicano. Muchas gracias. Tengan para que aprendan, ¿no? Yo le pondría con copia al ignorante doctor Patito en Derecho, Rodolfo Campos Montejo. Ahí están las explicaciones. ¿Usted cree que no lo sabe? Tan ignorante es por qué ganan los jueces y los ministros, los magistrados, esas cantidades. Allí lo está diciendo el senador. Digo, puede revisarse. Puede ser que sí sea mucho. Puede ser. Sí, pero tiene una justificación. Y hay tratados internacionales en los que México ha participado. Pues si hubiesen opuesto, ¿no? Canallas. Ahí está. Yo creo que con eso podemos cerrar este tema hoy con esta extraordinaria pieza de oratoria genuina que se ve que la siente el senador morenista. Claro, ya sabe, ¿no? Todos al ataque. Porque piensan que nada, los chairos no creen que son gente convencida como usted y como yo. Son los muy menos. Los chairos son gente, personas que incluso suplantan máquinas que están trabajando al servicio del gobierno. Y pues tienen que decir eso. Y de repente invaden las redes sociales hasta que se imponen gente como el senador y que digan lo que digan, tiene muchísimos seguidores, muchísima atención, sus posturas, porque son plurales, objetivas. ¿Negó privilegios? No lo negó. ¿Negó corrupción de los ministros? No lo negó. ¿Negó corrupción de los jueces? No lo negó. Pero sí tiene la información y sabe perfectamente, así como los miles de trabajadores que hoy están en paro en el Poder Judicial, que esos fideicomisos son de los trabajadores. Pero además ya lo dijo, ni siquiera le han aumentado presupuestalmente algo relevante al Poder Judicial durante este sexenio. No quieren el exterminio para apoderarse del Poder Judicial. Y qué pena, porque es una manera hasta temeraria de perder votos de Claudia Sheinbaum apoyando estas locuras, estos excesos, estos abusos, estas actitudes dictatoriales de Andrés Manuel López Obrador, sí, diciendo que sí va a reformar el Poder Judicial. Y obviamente ese tipo de videos, ese tipo de interferencias, ese tipo de estupideces, pues obviamente se propagan entre el electorado. ¿Y quién diablo quiere que desaparezca la Constitución? O sea, solo un grupito. Ya no son 30 millones. Y lo vamos a ver ahorita con la elección de Claudia. Pero con lo que gane o pierda, eso no importa. Lo importante es que de todos modos somos más millones de mexicanos. Entonces no hay unanimidad. Claro, si no votamos, ya saben lo que les espera. ¿Qué tienen los mexicanos en contra en la próxima votación? La delincuencia organizada, las Fuerzas Armadas al servicio del poder en turno y pues los privilegios que ambas bandas han tenido, ambos bandos, bandas, ¿no? Pues sí, unos son bandas y otros son bandos, aunque a veces actúen similar, pero bueno, hay sus excepciones, diría el presidente de la República, el senador de la República,
no todo está podrido.